buena parte de tu carrera se enmarca también en cuestiones políticas. Has hablado mucho de la Segunda República, de las madres de la Plaza de Mayo, de la guerra zapatista. ¿Haberte significado tanto a nivel político? ¿Sientes que te ha cerrado puertas? Muchas veces se nos dice a nosotros canción protesta como que hay una intención política en nuestra forma de hacer música, y creo que hay mucha más intención política en esa música, por ejemplo, urbana, que habla del individualismo, del hombre hecho a sí mismo, de la masculinidad tóxica, de que el éxito se consigue pisando al otro sin importar absolutamente nada. Me gustaría preguntarte también por el potencial transformador del arte y en este caso de la música en particular. Yo creo que estoy en un ejercicio de resistencia ante ese empeño porque abandonemos toda esperanza de cambio. Creo que las narrativas que se están construyendo desde los sectores más reaccionarios tienen que ver con eso, con darle un barniz cool, interesante eso, al nihilismo, al malismo, ¿no? Hacer de algo como esto, ¿no? El buenismo, ser buena persona, convertirlo como en algo negativo, ¿no? El algoritmo de plataformas como YouTube o Spotify y demás están incluso influyendo en la manera de hacer música. Es algo que está estudiando psicología, claro, que la indignación te mueve mucho más que la ternura a lo mejor y que otro tipo de cosas. Y eso lo saben, ¿no?, quienes diseñan los algoritmos de las grandes plataformas. O sea, ya no es una cuestión de negocio, es una cuestión ideológica y de batalla cultural. También te quería preguntar por la batalla interna de las izquierdas. Se han como enquistado dinámicas que parecen insalvables, pero te metas en el foro en el que te metas. Es que da igual, es que te van a dar de hostias, digan lo que digas. Tienen que hacer un ejercicio de autocrítica y tienen que hacer un ejercicio de contención. Y todos están condenados a entenderse. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Obstante. Hoy nos acompaña Ismael Serrano, cantautor y, bueno, una de las voces más célebres del momento en el género de la canción protesta, si se le puede llamar así. ¿Te sientes cómodo con ese calificativo? Canción protesta. Sí, ¿por qué no? Sí, en un contexto sobre todo en el que todos un poco repudian precisamente el género o eluden esas etiquetas, ¿no? Eso de cantautor es como un género un tanto denostado y me consta que unos cuantos compañeros desdeñan un poco así ese término, ni qué decir ya canción protesta con todo lo que conlleva, así que claro, me parece muy bien canción protesta. Pues es un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por haberte acercado. Nada, encantado, gracias a ti. Has comentado en más de una ocasión que tu obra giraría alrededor de un intento, ¿no?, por comprenderte a ti mismo y también por comprenderte en relación al mundo que te rodea, ¿no?, de la forma en la que las relaciones y problemáticas sociales de cada momento de alguna forma acaban determinando, acaban moldeando nuestra subjetividad. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es tu sentimiento de época ahora mismo? ¿Cómo te sientes respecto al panorama político, social? ¿Sientes desafección e impotencia o ahora mismo ilusión, una rabia quizás más constructiva que, no sé, te está impulsando a querer hacer cosas? Cuéntanos. Bueno, me gusta pensar en lo de la rabia constructiva, porque lo del desencanto también a veces uno lo acaricia. Vivimos en tiempos de desencanto y de desafección, de tiempos en los que uno siente una cierta decepción también, un cierto sentimiento de soledad, de ir a la contra, ¿no? Pero hay algo que aparece de manera constante en mis canciones y creo que tiene que ver con una forma de estar en el mundo, que es el empeño por abrir ventanas a la esperanza. Yo creo que muchas veces en la vida, en la vida en general, en lo personal, pero también en lo colectivo, en lo político, a veces se abren ventanas de oportunidad de manera insospechada. Yo creo en el ser humano y tengo fe en él, en su capacidad de transformación, en su sentido de la solidaridad, en su sentido de comunidad. Yo creo que a pesar de los pesares, aun cuando yo creo que el pesimismo, esto de insuflarnos el pesimismo, es también un ejercicio político. Creo que también tiene que ver con desarticular las esperanzas, las capacidades de establecer lazos, y esto de que demos por perdido, ¿no? de dejar de actuar, de abandonarse. Creo que hay no diré una conspiración, pero sí creo que hay una intención en ese sentido. Entonces yo creo que estoy en un ejercicio de resistencia ante ese empeño porque abandonemos toda esperanza de cambio, ¿no? Yo creo que no es tan así. Yo creo que puede darse el hecho de que se abran ventanas de oportunidad para cosas bonitas.
Sí, hubo un momento en el que parecía que estas narrativas del colapso, las distopías ¿no? en el cine, en la televisión y demás, eran críticas sociales y en algún sentido podían serlo, ¿no? Pero a veces parece que nos hemos ido instalando en una especie de nihilismo que al final, como tú decías, lo que hace es desmoralizarnos, despolitizarnos, caer en un sálvese quien pueda, con lo cual a veces hay un elemento ahí reaccionario. Me parece interesante lo que dices de cómo a veces la esperanza no es cuestión de ser naif o idealista en un sentido liberal, sino de tener pues una cierta fe en el ser humano, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Hombre, es que yo creo que las narrativas que se están construyendo desde los sectores más reaccionarios tienen que ver con eso, con poner con darle un barniz cool interesante eso, al nihilismo, al malismo, ¿no? Hablar de buenismo, por ejemplo, como algo negativo. Ya ha pasado un tiempo desde que estuvo de moda The Walking Dead, ¿no? La serie esta, pero era una serie que era muy mainstream y que hablaba un poco de cómo en el apocalipsis, ante el apocalipsis, ante el fin del mundo, el ser humano era incapaz de establecer vínculos de solidaridad. Es decir, el peor enemigo en ese tipo de series de que hablan de distopías y demás, y de apocalipsis y demás, el mensaje era como que somos incapaces, era una oda al individualismo, solo tú te puedes salvar a ti mismo. Y yo creo que había una corriente de propuestas culturales que iban en ese sentido, en educarnos en el individualismo, en creer que la sociedad no existe, en creer que el Estado es siempre nuestro enemigo, en que existen conspiraciones que nos tienen que hacer desconfiar, en que no podemos organizarnos ante la debacle de manera solidaria y de manera eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay una corriente de pensamiento que quiere instalarnos que quiere instalar esos marcos en nuestra cabeza, claro. Ese pesimismo. Hay también un elemento en las canciones de autor del que me gustaría hablar, y es que precisamente, como no sois meros intérpretes y, bueno, en la mayoría de los casos o normalmente no podéis tampoco enmascararos o escudaros detrás de un alter ego histriónico, sino que de alguna forma sois más, como más intimistas en la mayoría de los casos, ¿no? De alguna forma estáis exponiendo o mostrando hasta cierto punto vuestras entrañas, ¿no? Evidentemente, pues uno luego puede tener sus licencias poéticas, puede no dar todos los detalles, ser un poco vago, ¿no? Pero sí que uno tiene que, de alguna forma, pues vulnerabilizarse para ser cantautor. Y precisamente te quería preguntar, ¿cómo vives eso en un momento en el que, al mismo tiempo que se habla mucho de la necesidad de desestigmatizar los problemas de salud mental, de abrir conversaciones y demás, parece que cuando hablamos públicamente de cosas que nos suceden, de nuestras emociones y demás, siempre tiene que haber una cierta distancia irónica, como ciertas capas o niveles de ironía, porque ser abiertamente vulnerable es sensibloide o cringe, ¿no? Y eso se dice a veces de los cantautores. ¿Tú cómo respondes a eso? Pues reivindicando precisamente eso, reivindicando, por ejemplo, el derecho a la tristeza, por ejemplo. Total. El derecho a mostrarse vulnerable. Hay un tópico en torno al cantautor, ¿no? El cantautor triste, y hay muchos chistes que se hacen y mucha burla en torno a eso, ¿no? Porque vivimos en una suerte de tiranía Mr. Wonderful que nos empuja a ocultar nuestra tristeza. Yo creo que la tristeza y mostrar la vulnerabilidad incomoda al interlocutor, ¿no? Está como mal vista, por así decirlo. Incluso te das cuenta, a mí me pasa muchas veces cuando tengo que presentar un disco, promocionarlo y demás, te das cuenta, te proponen muchas entrevistas, ¿no? Y difícilmente se dan entrevistas de este calado, ¿no? Como esta, ¿no? Por lo general todo tiene que ser traspasado por la comedia, todo tiene que ser en clave, claro, todo tiene que ser picado y con ironía y con todo con un cierto cinismo hablar, o sea, difícilmente se puede profundizar. Y yo reivindico eso, yo reivindico el derecho a transitar la tristeza con la calma que merece. Los duelos hay que transitarlos con el tiempo que a uno, pues, con el tiempo que necesites. Y las canciones sirven para eso. Y fíjate, has hecho una descripción del cantautor en la que yo no había caído, porque muchas veces al cantautor se le define como alguien que no solamente que escribe sus canciones, sino que también tiene como
un empeño por darle un vuelo poético a los contenidos, alguien que también de alguna manera habla del nosotros, de lo colectivo, de lo político, pero yo creo que también tiene que ver con una apuesta, no sé si una puesta en escena, pero una forma de estar en el escenario, que tiene que ver con esa cercanía, ¿no? Que a mí me parece muy interesante cuando hay artistas de rock y de pop que son estrellas, que han construido un personaje lejanísimo y que son una suerte de ficción a la que uno aspira a acercarse y demás. Me parece muy interesante, pero es verdad que el cantautor es otra cosa. El cantautor tiene que ver con mostrarse, no sé si tal cual, pero sí abrir su corazón y yo creo que escuchando las canciones del cantautor reconoces al personaje, a la persona que está detrás de las canciones, creo que es más fácil. Y yo me enfrento a eso tratando de ser honesto y sobre todo reivindicando eso, el derecho a ser un cantautor triste porque o a ser un cantautor introspectivo o a ser un cantautor que busca una cierta profundidad y un cierto vuelo poético a sus canciones, ¿no? Enfocándolo también desde una perspectiva de género, siento que precisamente esa relación de distancia y de ironía de la que estábamos hablando, ¿no? con respecto a las propias emociones es algo, bueno, que vemos especialmente en los hombres. Y yo te quería preguntar, por un lado, ¿sientes que precisamente tu vocación, el hecho de trabajar indagando, ¿no? En tus emociones, el hecho de que forme parte de tu proceso creativo, ese ejercicio de introspección, de alguna forma te ha permitido acceder a, bueno, a todo un abanico, a todo un espectro de emociones que quizás son algo a lo que otros hombres con aspiraciones más tradicionales le temen, ¿no? Porque yo estaba pensando en cómo sí que es verdad que no es tan poco habitual que los hombres hablen de desamor en particular, pero otras emociones como pues tristeza en un sentido más melancólico, quizás inseguridad, incertidumbre, el no saber uno quién es o a dónde va, ¿no? Como podría desafiar de alguna forma esas expectativas de género. Y te quería preguntar también si en algún momento has sentido precisamente que esos mandatos de la masculinidad te cohibían a la hora de hablar de según qué temas, a la hora de expresarte de cierta manera. Con respecto a la última pregunta, yo creo que no, que nunca me he sentido muy libre porque componer siempre ha sido un ejercicio terapéutico que yo creo que fundamentalmente por eso se escriben canciones. O sea, no es que la música me haya llevado a conectar con las emociones, que también, el hecho de haber sido educado, escuchando una música que indagaba en eso y que mostraba abiertamente eso, otra mirada, otra masculinidad diferente, ¿no? Que tiene que ver más con las emociones y los sentimientos. Pero más allá de eso, de que yo haya sido educado escuchando eso y que la música me haya permitido investigar eso, es que yo creo que uno escribe canciones fundamentalmente como fruto de no diré de un déficit, sino como ante la necesidad de gestionar. O sea, yo creo que el que escribe canciones y el que se sube en escenario fundamentalmente no sabe lidiar con la pérdida, por ejemplo. No sabe lidiar con el dolor, no sabe lidiar con la soledad, o sea, no sabe lidiar con todas esas inseguridades. Yo creo que fundamentalmente escribo canciones porque me han ayudado a convivir con mis incertidumbres, con mis inseguridades, con el vértigo que me produce la visión de un mundo desigual, la visión de un mundo que no entiendo en ocasiones o cosas que me pasan que no entiendo. O sea, no es tanto la consecuencia, sino que finalmente es la causa. La causa que también es consecuencia, pero a la vez también es causa. Yo creo que uno escribe canciones porque tiene la necesidad de expresar cosas que de otra forma no sabe hacer y porque es el camino que te ayuda a conectar con emociones complejas que no son fáciles de entender, ¿no? Buena parte de tu carrera se enmarca también en cuestiones políticas. Has hablado mucho de la Segunda República, de las madres de la Plaza de Mayo, de la guerra zapatista. Haberte significado tanto a nivel político, ¿sientes que te ha cerrado puertas respecto al mundo más mainstream del espectáculo y audiovisual? ¿Crees que se incentivan precisamente posicionamientos a veces que parecen políticos pero que son más performativos? Es decir, parecer más o menos progresista, pero no hablar de forma tan clara. Claro. Sí, yo creo que tiene un coste. Yo creo que tiene un coste. Y lo digo desde el privilegio, en el sentido de que yo soy un tipo, por lo que fuera, con suerte, que me ha ido bien.
pero yo creo que me hubiera ido mejor si hubiera omitido ciertas cosas, no ya solo en mis canciones, sino en mi discurso público. O sea, yo estoy seguro que, ¿no? Por ejemplo, muchos artistas se ayudan de marcas y demás para hacer sus giras, para hacer sus promociones, para poder financiar sus discos. Patrocinios. Yo tendría bastante difícil que una marca se asociara un poco a mi nombre. Bueno, no es que lo tenga difícil, que me consta. Cuando alguna vez lo hemos intentado, es muy difícil porque yo soy un perfil muy politizado en el imaginario de la gente, ¿no? Cuando le preguntan por Ismael Serrano. Y yo creo que no es porque sea... Yo creo que es porque simplemente me expreso de manera natural sobre política. Quiero decir, no es que yo sea un tipo especialmente radical en mis opiniones. Yo creo que simplemente me expreso políticamente de la misma forma que antes decíamos que la tristeza estaba mal visto, incomoda, expresarse políticamente también. Porque muchas veces te dicen aquello de... Cuando te dicen no te metas en política, muchas veces, sobre todo en redes, ¿no? Pero ciertas personas te dicen, no, es que tú deberías hablar menos de política. No, lo que te están diciendo es, si opinas de política, no lo hagas como lo haces. O sea, el problema es que no opinas como debieras hacerlo. Es verdad también... Porque si no sería sentido común. Claro, exacto, claro. Y es verdad, a ver, todo es susceptible de convertirse en objeto de consumo. Y eso sí que genera un conflicto en uno mismo. ¿Hasta Total. qué punto tu discurso... que tú pretendes que pueda contribuir a transformar la sociedad para convertirlo en un mundo mejor, hasta qué punto está incidiendo en esa dirección o está siendo utilizado como un producto de consumo, uno más, y ha sido absorbido por el sistema y en el fondo está sirviendo, está siendo funcional al sistema, ¿no? Que tú pretendes denunciar. Ese conflicto está en tu cabeza, de qué manera está siendo utilizado en tanto en cuando tus discos se venden, en tanto en cuando participas de un modelo de sociedad y un modelo económico del que es difícil escapar, ¿no? Tan es así que efectivamente que en algún punto la rebeldía o una suerte de rebeldía que es funcional al sistema se vende un poco, es también como un... Oposición controlada. Claro, como una estrategia de mercadotecnia, ¿no? Hasta qué punto esa rebeldía suma a la estrategia de mercadotecnia cuando se saca un disco. Entonces, uno vive con ese conflicto. Hasta qué punto... Yo creo que a mí sí para mí sí ha tenido un coste. Más aún, yo me acuerdo, por ejemplo, de un artista muy famoso, que no diré el nombre, una vez le pusieron a parir porque había dicho una barbaridad en redes sociales. Y la gente en redes le puso a parir y él dijo, pero ¿cómo voy a hablar de política yo, que vivo de los ayuntamientos? Y eso me parece que es un mal de este país. O sea, en vez de... Él podía haber dicho, vivo de mi público, que también podíamos discutir al respecto si se vive de su público o no. En cierto sentido fue demasiado sincero, quizás. Claro, fue muy sincero, es a lo que voy. El rollo de vives de los ayuntamientos, ni siquiera vives de tu público, es decir... El ayuntamiento de turno es verdad que el programador a veces contrata en función de las afinidades ideológicas y tal. Y eso tiene un coste político cuando tú eres alguien que está a la izquierda de la izquierda, quiero decir. Yo creo que eso también tiene un coste político, algo que debería ser normal, poderse expresar uno políticamente como lo hiciera sin que eso tuviera una repercusión en el ejercicio de tu profesión, ¿no? Uh-huh. Me gustaría preguntarte también, bueno, ya adelantabas esta pregunta, ya te estabas anticipando un poco, me gustaría preguntarte también por el potencial transformador del arte y en este caso de la música en particular. ¿Hasta qué punto crees que la música que escuchamos nos politiza, a veces con mensajes más implícitos, otras veces con mensajes más explícitos? ¿Hasta qué punto sientes o crees que el arte, en este caso la música que escuchamos, es un reflejo de la época y hasta qué punto es también, de alguna forma, un agente que dialoga con su época y que puede transformar las conciencias? ¿Y en qué momento crees que estamos ahora mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo que en el 2010, por ejemplo, con el tema del rap, ¿no? Veíamos un rap que pretendía ser político. Ahora muchas veces ni siquiera vemos esa pretensión, parece que lo que vemos es más bien, como tú decías, ¿no? Una cierta estética de la rebeldía, una cierta incluso estetización de la miseria a veces. Eso es. ¿En qué momento crees que se encuentra la música respecto a ese potencial transformador?
Bueno, yo sí creo que la música, bueno, puede transformar la sociedad. Escribir canciones para cambiar el mundo es verdad que es muy ambicioso y quizá uno no lo tiene tan en mente. Yo creo que la música sirve fundamentalmente para no sentirse solo y sentirse acompañado, generar vínculos y generar comunidad es tremendamente útil también desde el punto de vista político, ¿no? Sentir que hay gente como tú que se cuestiona la realidad, que se hace preguntas, que no le gusta, que se siente interpelada. Yo creo que incluso en algo tan elemental como el escribir canciones que apelen al nosotros, o sea, ya no una cuestión de política explícita o partidario, como quieras, o sea, no sé, yo creo que, por ejemplo, a mí me encanta Serrat, el disco de Mediterráneo, ¿no? Mediterráneo es una canción, bueno, el disco es genial todo él, pero Mediterráneo es una canción que se convierte en un hit hablando del Mediterráneo, que es algo impensado hoy en día. Jamás sonaría en la radio una canción con esa temática, pero de alguna manera apela a nosotros, a lo colectivo. El Mediterráneo es ese horizonte en el que convergen los anhelos, las miradas de una cultura. Tiene que ver con nuestra memoria colectiva, tiene que ver con muchísimas cosas. Ese disco también está Pueblo Blanco, que habla un poco de la España vaciada, ya, hablaba mucho antes, habla de la Barquito de Pavel, habla de la infancia. O sea, te estoy hablando de cosas muy elementales, pero sí tiene que ver con un nosotros, con un imaginario colectivo, con la construcción de vínculos, de comunidad. Y yo creo que a día de hoy existe una mirada una mirada hiperindividualista en ese sentido, ¿no? Se habla nos miramos el ombligo permanentemente y difícilmente hablamos de la sociedad o nos sentimos interpelados por ella. Tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos. Y creo que además se mira mal. A mí lo que o sea, yo no creo que toda canción tenga que tener un contenido político explícito. No creo que tenga que haber un compromiso explícito en una canción. Pero que creo que cuando está, bienvenido sea. O sea, a mí lo que me parece mal es cuando se mira con ciertos prejuicios. Eso, hablamos al principio, la canción protesta, ¿no? Como la canción protesta como si fuera un anacronismo, ¿no? Como darle esa etiqueta. Y yo creo que hay una intención política en eso, que tiene que ver con desactivar cualquier tipo de cuestionamiento, ¿no? Y creo que muchas veces se nos dice a nosotros canción protesta como que hay una intención política en nuestra forma de hacer música, y creo que hay mucha más intención política en esa música, por ejemplo, urbana, que habla, no sé, con mensajes machistas, que habla de eso, del individualismo, del hombre hecho a sí mismo, de la masculinidad tóxica, de que el éxito se consigue pisando al otro sin importar absolutamente nada. Creo que hay ahí también más propaganda muchas veces que en las canciones de un cantautor, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Al final, cuando la ideología no es explícita, sueles acabar reproduciendo la ideología dominante, ¿no? Es lo que se suele decir en estos casos. Y creo también que precisamente lo que vemos, lo que es muy propio de nuestros tiempos, es no tanto un deseo de abrazar las cosas tal y como son, sino más bien como un deseo de fuga individual. Claro. Es decir, lo aspiracional es que tú puedas de alguna forma, ¿cómo decirlo?, hackear el sistema. No transformar desde abajo, desde los cimientos, tejiendo esos vínculos, ¿no? Pensando en nosotros, pensando en plural, sino a nivel individual, ¿cómo puedo conseguir sacar pues, el mayor rédito posible, pisar al otro para ascender yo? O sea, es muy un sálvese quien pueda. Realmente, en el fondo, se está reconociendo que hay pues una creciente precariedad, etcétera, etcétera. Es decir, como que no se te está vendiendo tampoco, ¿no? Con ese discurso más individualista no se te está vendiendo que las cosas estén bien. Claro. Se te está vendiendo que es un sálvese quien pueda. Sí, es practicar el escapismo, es alentar al escapismo de manera permanente en la música. Yo creo que ese es el mensaje hegemónico a día de hoy en la música, en el mainstream, por así decir. No sé, en el mainstream, pero sobre todo sí, en cierto tipo de música urbana y demás, que es eso, el escápate, el sálvate a ti mismo o el sálvese quien pueda, que conecta un poco con el mensaje de los libertarios que desdeñan lo público y dicen que aquí cada cual, con ese discurso, con esa
ficción de la meritocracia, de que uno mismo se puede salvar, de que uno mismo puede llegar a donde quiera, de que no se necesita, nadie necesita el amparo del Estado para llegar lejos, y el que no llega es porque no quiere de alguna manera, ¿no? Esa música y esa mirada a escapar permanentemente conecta con ese discurso libertario, claro, de esos mensajes que a día de hoy conectan también con ese libertarismo de ultraderecha, que tan en boga está, sobre todo también en ciertas generaciones jóvenes que se sienten absolutamente desencantadas, como bien dices, son muy conscientes de la precariedad y piensan que de alguna manera, bueno, el mensaje de las criptomonedas también conectan precisamente con todo eso, ¿no? La idea es hackear, la idea es encontrar ahí una brecha en ese Matrix, ¿no? Para escapar tú. Claro, exacto. Sí. Precisamente durante el ciclo político anterior pudimos ver la proliferación de artistas, cantautores de canción protesta, y esto ahora mismo parece más residual, como tú decías, suena un poco anacrónico. ¿Sientes que esto es así o que simplemente quizás no tienen el mismo altavoz? ¿Crees que esto responde, como decíamos, a una tendencia a la desmoralización, a la desafección política? ¿Crees que hay, si nos quieres decir algunos nombres o nos quieres recomendar artistas emergentes que puedan tomar el relevo? ¿Crees que está costando que se dé ese relevo? Yo creo que sí, que hay una tendencia generalizada. Yo creo que el algoritmo también ayuda a desactivar. Yo creo que el algoritmo de plataformas como YouTube o Spotify y demás están incluso influyendo en la manera de hacer música. Que yo creo que, bueno, que esto supongo que siempre ha sido así. Claro, la tendencia el medio influyen. Claro, y la tendencia y la moda también, de alguna manera, han marcado el camino que luego han seguido otros artistas y demás, ¿no? Pero creo que ahora es más dramático. Yo creo que muchos artistas escriben canciones de forma pensando en cómo el algoritmo le va a premiar. Por ejemplo, yo creo que a un cantautor, por ejemplo, el cantautor, o en términos generales, pero yo creo que en mi caso más, porque yo soy un tipo obsesionado con los relatos. Yo creo que hay un empeño por construir un relato en una canción. Eso es algo que va en contra de una tendencia que lo que hace es incentivar el déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Si tú te miras, la mayor parte de las visualizaciones en YouTube son de apenas unos segundos. Eso va en contra de alguien que trata de construir un relato en una canción y que va más allá del estribillo o directamente del meme musical, porque redes como TikTok lo que han impuesto es eso, no ya la construcción de estribillos, que es quizá lo que impuso la radiofórmula antiguamente, sino ahora ya es una cuestión de meme musical, casi de la frase que se pueda repetir o coreografiar en apenas unos segundos. Eso va en contra, o sea, por ejemplo, por poner otro ejemplo, hay muchas listas en Spotify de pop indie, folk pop y demás. Algunas las hacen algoritmos y otras las hacen prescriptores. Hay gente que está pendiente de las nuevas tendencias y va incorporando a nuevos artistas. En el caso de cantautor, de canción de autor, solo hay una lista y está hecha por un algoritmo. Con lo cual, alguien que está haciendo canción de autor en sus inicios tiene muy difícil comunicar y llegar. A nosotros nos vendieron la utopía de que Internet iba a posibilitar el acceso a la información, a los músicos, nos iba a ofrecer la oportunidad de dar a conocer nuestra música a todo el mundo, y no es así. Se generan comunidades muy cerradas y nichos, y traspasarlos es tremendamente difícil. Igual, yo tengo la suerte de que por el tiempo que me ha tocado vivir y por mi historia personal, he construido una comunidad, por así decirlo, de gente que le gusta mi música y tal, pero trascender esa comunidad, llegar, y ocurre mucho, nos ocurre con que nos hablan de tal artista y decimos, pero sigue tocando. No solamente sigue tocando, es que ha hecho, claro, llenando el Withing y ha hecho no sé qué, y nosotros estamos desconectados porque no entramos en esa comunidad. Quiero decir, yo creo que un cantautor que empieza ahora lo tiene difícil, y yo creo que la gente es consciente de eso. Y de hecho me consta que hay muchos compañeros de oficio de profesión que me dicen, yo es que eludo, o gente que trabaja en la industria dice, eludimos el término cantautor. Mejor le ponemos compositor de canciones, o se inventan cualquier término porque saben que de alguna manera está estigmatizado y que el algoritmo te lo va a poner difícil de alguna manera. Entonces,
Sí, existe mucha gente que aún sigue con inquietudes, con la inquietud de cultivar el género, de escribir canciones que hablen del mundo que nos toca vivir con una altura poética y demás. Existe gente, pero lo tiene muy difícil. Yo a día de hoy creo que la vanguardia de la canción de autor, por ejemplo, pues creo que la conforman mujeres. Mujeres que Sí. A día de hoy, por ejemplo, incluso cuando le cantan al amor, lo hacen desde otra perspectiva, ¿no? Desmontando un poco los mitos del amor romántico que hemos cultivado todos siempre en nuestras canciones y que ahora, bueno, algunos tratamos de revisar. Pero las mujeres, las chicas más jóvenes, cuando vas a un concierto o incluso un micro abierto de los que hay en la multitud de cafés que hay en Madrid, cuando ves a las chicas cantar, te das cuenta de que cantan el amor desde otro lugar, ¿no? Ya solo esa mirada aporta algo a la canción de autor, más allá de que hablan de muchas otras cosas, pero ya, aunque solo sea la forma diferente en la que se le canta el amor, yo creo que es algo novedoso y que de alguna forma hace crecer a la canción de autor o la hace ir hacia otro lugar. Y me parece curioso sobre esto mismo, cómo precisamente la iniciativa a nivel discursivo, es decir, quienes están abriendo los debates, quienes están imponiendo sus marcos y nos obligan a instalarnos en ellos, quienes están ganando la guerra cultural, son las derechas, pero al mismo tiempo no vemos un movimiento artístico como tal, o digamos, o música política o politizada tan de derechas o en este sentido, ¿no? ¿O no estás de acuerdo con ese diagnóstico? No estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay un movimiento, lo que pasa, bueno, lo decíamos antes, ¿no? A veces no posicionarse es una forma de posicionarse en muchas ocasiones y es un no posicionamiento muy activo. A veces es una cuestión de dejación, de que no me interesa, no me quiero meter en política. Yo eso lo entiendo y lo respeto. Mucha gente que o porque lo ignora o porque no se siente cómodo, pero hay gente, yo creo que sí, hay incluso te diría más, cantautores de derechas, hay unos cuantos. Yo te diría que cantautores y cantautoras de derechas hay como una hornada importante y músicos que se expresan abiertamente pero porque quizás estaban más vinculados a la izquierda y se han ido derechizando. No. Porque me vienen algunos ejemplos. No, hablas de figuras emergentes. De figuras emergentes que tú ves claramente que culturalmente de dónde vienen y a qué pertenecen. Pertenecen a otro mundo diferente al de uno, a otro mundo, con otros referentes culturales, con otros que se han movido en otros ambientes y que son abiertamente y explícitamente de derecha. Yo creo que sí, los hay muchos. Yo creo, siempre dedicarse a la música es algo muy difícil, porque si no abrazas el éxito inmediato, alguien te tiene que, como dicen los argentinos, alguien te tiene que bancar, alguien te tiene que sostener, ¿no? Que por lo general es la familia, y no todas las familias. Yo creo, no todas las familias pueden. O sea, yo creo que a día de hoy quienes se dedican a la música, siempre ha sido un poco así, pero quienes se dedican a la música son gente que viene de clase acomodada y tal. Quiero decir, yo creo que hay poca clase obrera a día de hoy en la música, y yo creo que no siempre fue así. Yo creo que muchos de los grupos de rock de los 80, incluso gente de la canción de autor de los 70 y demás, venía de familias humildes, de gente de clase trabajadora. Yo no sé si hay muchos representantes de clase trabajadora a día de hoy en el panorama musical actual. Y es curioso porque parece que la narrativa más extendida o dominante es que Internet ha permitido, lo que decías antes, ha permitido democratizar y ahora cualquiera puede tener... Bueno, pues aquí acabamos también con la falacia del superviviente, porque uno lo haya conseguido no significa que para la mayoría el coste de entrada no sea el que es, ¿no? Y que no suelas tener que tener un cierto capital también social, contactos a los que es difícil acceder si no pasas por tales instituciones o tales lugares, estar en ciertos lugares. Sí, y conocer a ciertas personas, parece que es casi un requisito. Yo creo la industria es que ha cambiado muchísimo, la industria de la música. En la industria de la música, por ejemplo, el negocio del disco ha desaparecido. El negocio del disco ya no existe, ya no se venden discos, ¿no? Tiene que ver más con el stream y se dan cosas raras como, por ejemplo, puede haber artistas con unas cifras muy altas de escuchas en las plataformas que, sin embargo, les cuesta muchísimo vender tickets. Luego hay gente que vende muchos tickets, pero que no tiene tantos números. Sus cifras en Spotify y demás no son tan altas. Es decir...
Y cuando tú miras la industria, te das cuenta que ha decidido apostar por otro tipo de negocio. El disco ha desaparecido, entonces ahora tiene que ver con las marcas, tiene que ver con los grandes eventos, los festivales y marcas van de la mano, los grandes festivales, grandes marcas, la industria de la música, las discográficas, el dinero, las grandes... el dinero se mueve ahí. Y luego estamos los que hacemos una música artesanal que la industria a veces nos acompaña por una cuestión más formal que otra cosa, más de prestigio, más por una cuestión de tradición, pero su mirada y sus fichas, por así decirlo, las tienen puesto en otra cosa. ¿Sabes? Los artistas que hacemos nuestros teatritos, que hacemos nuestra gira de teatro, tenemos que ver precisamente más con la gente del teatro a día de hoy, más con las compañías de teatro itinerantes que tienen. Tenemos que ver más con eso, con los cómicos del viaje a ninguna parte, que tenemos que ver más con lo que fue la industria boyante que desapareció cuando ha desaparecido el disco como negocio, ¿no? Quizás esto que comentabas sobre cómo hay artistas que tienen muchísimas reproducciones, por ejemplo, en Spotify, a veces por estos microtrends de TikTok, ¿no? Pero que tienen problemas a la hora de llenar estadios o de vender tickets para que la gente vaya, asista a sus conciertos, y que en cambio hay casos en los que es al revés. Estaba pensando, ¿puede tener algo que ver con formas distintas de consumir arte, de consumir música, ¿no? Con un consumo más pasivo quizás y un consumo más activo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente que va a querer venir a verte y escucharte es gente que está conectando de alguna manera, que al final acaba formando parte de una comunidad afectiva, si se quiere, de personas que sienten que lo que estás contando resuena con ellas, mientras que hay otras que lo quieren como, como sonido exterior, un poco como... Yo creo que el ejemplo más claro de cómo ha cambiado la relación de la audiencia, por así decirlo, o el público, con la música, son los festivales. Festivales donde los artistas se quejan de que muchas veces el público no les está escuchando, porque están esperando otro grupo y porque la experiencia musical no tiene que ver tanto con el ejercicio de inmersión al que te conduce, no sé... ciertos artistas, ¿no? Tiene que ver con... la experiencia de estar de festival y de socializar en un festival y de tomar copas en un festival, o sea, es más... De participar del evento, de estar ahí, del selfie, de ver el concierto a través de la pantalla de tu móvil, y no tanto la experiencia inmersiva que supone ir a un teatro, conectar con el artista, comulgar, por así decir, también con el público, aunque suene un poco pretencioso, pero sí, ¿no? Entrar como en una suerte de comunión con un público que está compartiendo inquietudes y demás. Yo creo que sí ha cambiado la relación. Y también, hablaba antes del déficit de atención, tiene que ver también con eso. Eso empezó antes, cuando había una cosa que se hacía, cuando las compañías de disco proponían a las radios las canciones de sus artistas para que sonasen en sus listas, por así decirlo, había una cosa que se llamaba call out, que consistía en poner a la audiencia, una audiencia escogida, supongo, estadísticamente, pues idónea y demás, o representativa de su público. Se hacía con una muestra de público, por así decirlo, de audiencia, se les hacía escuchar unos segundos de la canción. Y en función de esos segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, nunca la canción en su totalidad. Y entonces ellos evaluaban, ese público decía hasta qué punto les parecía comercial, si les parecía bonito, si reconocían al artista. En función de esa puntuación, entrabas en listas o no. Es decir, solo escuchabas 10 segundos y en esos 10 segundos tenías que conectar con la audiencia. Bueno, eso se ha llevado al extremo con las redes sociales, o sea, con las redes sociales, con TikTok. Se ha encapsulado tanto el mensaje, bueno, tiene que ver también con lo político y demás, ¿no? Donde el titular es importante. Hay que encapsular tanto el mensaje que en lo musical, pues si tú quieres, por ejemplo, hacer discos conceptuales. Ahora estamos obligados a sacar singles, digamos que la dinámica es sacar un single tras otro. Cuando alguien hace como Rosalía un disco conceptual y demás, es algo como llamativo, se convierte en noticia porque no es lo habitual, que alguien decida hacer 12 canciones con un hilo narrativo, para así decirlo. Eso cada vez es más difícil, porque no está
Porque en los hábitos de escucha de la gente, la cultura musical de la gente, yo creo que se ha transformado. O sea, yo creo que no somos muy conscientes del carácter performativo que tienen las redes en nuestra conducta, en nuestra relación con la música, en nuestra relación con el arte en general. Que no vamos a saber evaluar el impacto que está teniendo hasta que podamos ganar un poco más de perspectiva. De hecho, ya estamos empezando a ver hasta qué punto, por ejemplo, la tendencia, bueno, ahora ya hablando de redes sociales en general y no necesariamente del consumo de arte, de música, sino en general del consumo de información, de contenido, de cómo la procesamos. Yo me he dado cuenta de que épocas en las que, bueno, para intentar escapar del agotamiento, de la fatiga, hacía lo que se llama scrolling, que es básicamente ir pasando así, eran también épocas en las que me costaba luego mucho más leerme un capítulo entero de un libro, precisamente porque te acostumbras a una sensación de satisfacción o recompensa inmediata sin haber tenido que esperar, sin haber tenido que realizar ningún esfuerzo, como que lo quieres ya mismo. Y es algo muy pasivo, porque realmente no estás poniendo de tu parte, no hay como tampoco una hermenéutica, un vamos a interpretarlo, por qué esto me gusta, por qué no me gusta, sino que es eso, es muchísimo más acrítico y también de alguna forma creo que acorta nuestros lapsos de atención, porque nos acostumbramos a tener tantísimos estímulos que luego nos sentimos infraestimulados cuando escuchamos una balada con con unas letras, quiero decir, más sofisticadas, porque es como, vale, pero ahora ¿qué hago con esto? Vale, me voy a la siguiente cosa, ¿no? Como que nos hemos autoinducido un TDAH todos monumental. Totalmente. Hay un libro que se llama Superficiales, de Nicolas Carr, que creo que se llama Nicolas Carr, el escritor, que habla exactamente de eso y que dice exactamente, que habla de estudios que dicen cómo nuestra interacción con las redes sociales afectan a las conexiones sinápticas, en el sentido de que incentivan más la toma de decisiones inmediata y desincentivan el análisis en profundidad. Y es así, nuestra relación con las pantallas está cambiando, como lo hizo, él pone de ejemplo como la imprenta, como también cambió nuestra relación, el hecho de que el libro fuera un elemento, algo cotidiano, algo que estuviera, un elemento doméstico, por así decirlo, el hecho de que la gente leyera, como también ordenó nuestro cerebro de otra forma, así las pantallas lo están haciendo, y él pone ejemplo de eso. Nosotros tenemos, y habla exactamente de ese ejemplo, cuando interaccionamos mucho con las redes sociales, nos cuesta mucho más concentrarnos. Y habla de eso, cuando nosotros tenemos la pantalla del ordenador abierta, tenemos abierto nuestro correo, tenemos abierto Facebook, Instagram, Twitter, tenemos abiertas las noticias y estamos leyendo y vemos un hipervínculo, un enlace y lo cliqueamos antes de terminar el artículo casi que estamos leyendo. Difícilmente llegamos a término. Es así. Yo creo que no de la misma forma que no estamos siendo conscientes de cómo la inteligencia artificial va a determinar nuestro futuro, no hemos sido capaces de prever cómo está transformando, y no siempre para bien, pues eso, la tecnología, las redes sociales en nuestra vida. Vivimos en una suerte de ciberfetichismo en el cual damos por bueno cualquier... Y yo tampoco soy un ludita, no digo que hay que tirar el móvil al mar y que hay que... No, a mí las redes sociales me parecen interesantes, en algún momento me lo parecieron, cuando en Twitter se podían mantener conversaciones y debates sosegados, pero yo creo que sí deberíamos cuestionar, o deberíamos haber cuestionado en su momento, cómo las redes sociales... Bueno, si lo estamos viendo en política, estamos viendo cómo en Brasil hay un conflicto clarísimo que yo creo que es paradigmático y que yo creo que es crucial, que va a determinar el futuro casi de la humanidad. Hasta qué punto los estados, los países en el ejercicio de su soberanía pueden ponerle freno a los gigantes tecnológicos que a día de hoy se creen que pueden actuar con absoluta impunidad, ¿no? Las inteligencias artificiales van a ser determinantes en la vida en general, pero en nuestra relación con la música también, y no estamos siendo conscientes. Y debiéramos repensar. Yo creo que en este sentido sí está habiendo un debate que no hubo en su momento, pero está habiendo un debate, pero no sé si el suficiente.
Sobre esto que comentas, claro, es que te iba a preguntar hasta qué punto sientes tú que has tenido pues, que hacer alguna concesión para poder adaptarte, porque a veces piensas, no, es que hay que ejercitar pues, la capacidad de aburrirse, de estar en pausa, ¿no? Pero es que el mundo que te rodea no te lo permite, constantemente te está pidiendo, es decir, estás bombardeado constantemente por estímulos, incluso aunque apagues el móvil, cuesta mucho porque además se exige de ti, sobre todo si eres una persona que está creando cosas, ya sea pues vídeos divulgativos o arte, música, etcétera. De alguna forma parece que la única manera de sobrevivir es haciendo, aunque sea pequeñas concesiones, y yo te quería preguntar también por esto, si hasta qué punto sientes que quizás, estábamos hablando de cómo esto pues, ha afectado la forma de crear música. ¿Tú sientes que en algún momento has sacado alguna canción que digas, igual había una parte de mí que quería que funcionara un poco mejor en redes, tiene como, o no, o te has mantenido firme ahí? No, en ese sentido nunca he hecho concesiones. Yo siempre he hecho la música que me ha dictado el alma, para bien o para mal. Las habrá mejores, las habrá peores, pero a mí me parecen todas buenísimas, pero siempre han sido cosas que yo he querido hacer. Pero sí he hecho concesiones. ¿En qué haces concesiones? En la promoción igual. En la promoción no, también alguna vez, ¿no? Pero sobre todo en qué haces concesiones. Por ejemplo, no se trata ya de cómo te premia el algoritmo, sino también de cómo te castiga. Es decir, si tú dejas de alimentar a la bestia te castiga. Si tú dejas de... Bueno, y vosotros claro, que creáis contenido lo sabéis. Sí. No puedes estar... en el momento en el que tú dejes de publicar, te va a costar más la difusión de tu siguiente... de lo siguiente que publiques, de tu siguiente publicación. Hay como una exigencia de estar permanentemente creando y ofreciendo al público algo, cosas, discos, contenidos, explicaciones... canciones, y en ese sentido mi concesión ha sido mi tiempo y mi vida. Total. En muchos aspectos, en el sentido de que te ves obligado a vivir esclavo un poco de eso. De sus tiempos. Claro, de sus tiempos. Porque sientes que en el momento en el que tú dejes de publicar y dejes de dejes de crear contenidos, se te va a castigar y vas a ver, y de hecho lo ves cómo decrecen tu número de seguidores, cómo decrecen tus visualizaciones, Entonces, en ese sentido, que probablemente esté mal, probablemente mucha gente que me escucha dirá, joder, pues tal artista no lo hace y le va muy bien y tal, no. Eso es una decisión tuya. Pues puede ser que sea un error y que yo de alguna manera me haya creído, me haya sido abducido por el modelo creado en redes y demás, y yo qué sé, pero sí siento que me he visto eso, persiguiendo la liebre constantemente, como yo siempre lo he sentido un poco, ¿no? Siempre he sentido que mi carrera musical es como ir en bicicleta y tengo que estar pedaleando constantemente porque si no la bicicleta se cae. Porque yo soné en la radio en algún momento, pero dejé de sonar. Los medios convencionales me dan una atención, recibo de ellos una atención relativa. Y siempre he sentido que he tenido que hacer muchas cosas a pulmón, mis viajes a Latinoamérica, mis giras y demás. Pero creo que no es que solamente tenga que pedalear mucho, es que desde que las redes sociales han impuesto su ritmo, tienes que pedalear más rápido y se hace cuesta arriba. Y eso es lo que siento. En ese sentido, no sé si he sabido negociar bien mi tiempo y mi vida personal con eso, con mi trabajo, que a día de hoy siento muy vinculado, quizá en exceso, con la exposición en redes sociales. O sea, cuando no hablo, yo publico mis cosas a nivel personal, yo no publico fotos con mi familia, con mis hijos, no publico nada de eso. De hecho, sí, puedo hablar de cosas muy íntimas, de cosas que me preocupan, puedo hablar de mí, puedo mostrar mis procesos de creación. O sea, para mí las redes sociales están muy vinculadas a mi trabajo. Y creo que quizá debiera repensar hasta qué punto es real esa dependencia o he generado yo esa dependencia en mi cabeza, ¿no? Y lo peor es que, bueno, en su día pensábamos en las redes sociales como una especie de plaza pública, virtual, democrática, pero ahora está más claro que nunca. O sea, siempre ha estado bastante claro, pero ahora lo es todavía más, lo hemos podido corroborar. Claro, al final pues son grandes fortunas y sus accionistas tomando decisiones. Y claro, de alguna forma es como si ¿cómo decirlo? Porque al final son
son espacios que nos vemos obligados a transitar sí o sí. Cuando te dedicas a la música, cuando te dedicas a crear contenido, ya hablar de contenido ya es un poco, sí, ¿no?, mercantil. Sí, totalmente, es verdad. Pero sí, pero claro, es como si de alguna forma te estuvieran obligando a pagar por ir por la calle, porque es que tienes que hacerlo sí o no. Es que es así. Es que básicamente lo estás haciendo con tu tiempo, con tu engagement, con tu ira, con tu crispación. Es que todo el cuento de la utopía que en algún momento... Tecnoutopismo, sí. Exacto. Eso que duró durante, supongo, los inicios de la creación de Internet, se ha transformado en algo más bien distópico y algo absolutamente falso. No es verdad que accedamos a todo tipo de información. Lo que hacen las redes sociales es, en gran medida, alimentar nuestro sesgo de confirmación, nuestros prejuicios. Hablábamos antes de cómo crea comunidades cerradas. Los vasos comunicantes entre esas comunidades cada vez son más estrechos. O sea, en algún momento nos dijeron que eso iba a ser y eso no es así. Alimentan las pulsiones más terribles, quiero decir. Y me pasa a mí, que respondo más... tengo una respuesta más activa ante los mensajes de odio que ante la gente que me dice que me quiere. Y es que es así, es algo que está estudiando en psicología, claro. que la indignación te mueve mucho más que la ternura a lo mejor y que otro tipo de cosas. Y eso lo saben, ¿no?, quienes diseñan los algoritmos de las grandes plataformas. Y ha llegado un punto que hemos ya traspasado, porque tú decías, no, es que tiene que ver con el negocio. Es que ni siquiera hay una cuestión, por ejemplo, el caso de Twitter, de X, es una cuestión clarísima. O sea, a día de hoy X cuesta mucho menos que cuando lo compró. O sea, ya no es una cuestión de negocio, es una cuestión ideológica y de batalla cultural. Y es pura política, o sea, lo que está haciendo. Y yo creo que en ese sentido se han roto como ciertos consensos democráticos, en el sentido que antes... O sea, o no consensos democráticos, o como el capitalismo ha roto sus propios consensos, en el sentido que lo que primaba antes era el negocio. Yo creo que ya ni eso. Ya creo que por encima del negocio está lo ideológico. Ya es una suerte de fanatismo, es como... O sea, porque esto es el libertarismo que representa pues la ultraderecha que ha ganado en Argentina y en muchos otros lugares, es una suerte de fanatismo religioso donde la evidencia da igual. Quiero decir, nos están diciendo que esto es lo que funciona cuando en la historia jamás... O sea, los mayores avances en democracia y en desarrollo económico se han dado cuando el Estado ha participado activamente, ya sea después de la Segunda Guerra Mundial, con el New Deal, o ya sea con la construcción del Estado del Bienestar y demás. Es cuando más desarrollo económico... Y sin embargo, ellos son capaces de vendernos que... lo suyo funciona cuando no hay evidencias ni históricas, ni científicas, ni... O sea, y además apelan a un purismo que desde el punto de vista académico también ha quedado absolutamente trasnochado, incluso desde los propios liberales, por así decirlo, ¿no? Total, sí. Entonces, bueno, no sé en qué está... bueno, eso, que ya es una cuestión... creo que ya no es una cuestión ni siquiera de negocio, es una cuestión de fanatismo ideológico y de sectarismo en muchas ocasiones que hace que incluso el negocio, en tanto cuanto puedas, son grandes fortunas que pueden permitírselo, en tanto cuanto puedan permitírselo. Y yo creo que el ejemplo de X es un ejemplo claro. Pero bueno, esto también se aplicaría a que la COE no quiera reducir la jornada laboral, porque si realmente la prioridad fuera maximizar la productividad, es un hecho que ningún trabajador está 8 horas concentrado, es decir, ellos mismos tendrían que ser los que quieren jornadas más reducidas, y al final yo creo que es más... No una cuestión estrictamente económica, sino de correlación de fuerzas, de no ceder en esto, porque entonces ¿en qué más tendré que ceder? O sea, es más ideológico, pero sí, me parece interesante porque tienes razón, y en el caso de Elon Musk es bastante ilustrativo lo que comentas, ¿sí? Sí, yo creo... Mira, me preguntabas al principio, me estabas preguntando cuál era mi lugar, mi mirada, si era de resistencia, de desencanto... Yo a veces hablo con mi hermana Daniel a menudo de que debiéramos escribir un libro que se llamara Manual de autoayuda para gente de izquierdas, ¿no? Porque donde pusiéramos en evidencia el hecho de que no somos capaces ni de celebrar los pocos logros que se hayan podido tener, por ejemplo, cuando ha habido un gobierno de coalición en este país.
Es decir, yo creo que el problema el problema es cuando la gente más joven de repente, o sea, cuando Elon Musk hace un meme en el cual él dice que representa a la resistencia de Star Wars y la gente se lo compra, cuando de repente los más jóvenes encuentran en un tipo que es multimillonario un referente que cree que en algún momento, jóvenes que viven en la precariedad, jóvenes que incluso de clase trabajadora, de repente piensan que un tipo multimillonario puede representar eso, la resistencia, puede defender en algún punto sus intereses. Entonces, algo estamos haciendo mal también, quienes comunicamos, quienes nos dedicamos a comunicar desde una perspectiva de izquierda, por así decirlo, y demás, cuando hemos sido incapaces de seducir quizá no sea la palabra porque tiene una connotación de engaño, ¿no? Vehicular o canalizar. De hacer que esa gente se sienta cercana a ti, sienta que están en tu mismo barco, siente que le estás interpelando, siente que en lo que le estás diciendo se representa un futuro mejor para él. O sea, que no solamente hay que hacer un manual de autoayuda, sino también tenemos que hacer... Ya sé que esto de la llamada a la autocrítica es como a veces se utiliza en exceso para flagelarnos y golpearnos a nosotros mismos, aun cuando no nos merecemos, ¿no? Sí, ¿no? Todo el rato es autoinmularse. Pero bueno, pero no está mal entender que, bueno, también de qué manera nosotros tendríamos que repensar, ¿no? De qué manera nosotros no hemos sido capaces... Más allá de la propaganda, del nivel de propaganda que puede permitirse... Y el dinero que hay detrás también, claro, de esas campañas. Esas campañas, ¿no? Pero bueno, pero también deberíamos pensar, ¿no? Porque a día de hoy ser rebelde, efectivamente, consiste en ser casi de ultraderecha, ¿no? Sí. En este sentido, en la entrevista que le hicimos, que fue una de las primeras, Nega dijo una frase que me pareció que encapsula, ilustra bastante bien lo que ha pasado a nivel cultural o simbólico, no a nivel material como tal, pero que de alguna forma puede ser que la izquierda haya muerto de éxito y yo añadí, sin haber llegado a tener éxito de verdad, porque realmente nunca hemos llegado a tener, o nunca nos hemos acercado como a ese horizonte que imaginamos la mayoría de las personas que somos de izquierdas, pero sin embargo, como hemos sido capaces de situar en el centro del debate público y hasta cierto punto de un cierto sentido común cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con la justicia social, antirracismo, etcétera, han conseguido desde sectores reaccionarios y conservadores hacer que parezca que somos el nuevo statu quo, que somos lo políticamente correcto, ¿no? Claro. De alguna forma, que somos ese imperio contra el que resistir, ¿no? Han hecho que parezca que tenemos muchísimo más poder del que realmente tenemos y que ya me gustaría a mí que fuéramos a veces que tuviéramos lo que creen que tenemos. Claro. Bueno, pero han conseguido instalar esa narrativa. Totalmente. Y ha calado. Sí, y ha calado. Y ha calado y fíjate, algo como lo de políticamente, es eso, como cuando hablamos de eso, hacer de algo como esto, ¿no? El buenismo, ser buena persona, convertirlo como en algo negativo, ¿no? Como algo repudiable, como algo... Sí, han conseguido instalar eso y también yo creo que tiene que ver que en la izquierda hay una permanente vocación de fracaso y una culpa... que no te permite nunca, o sea, hay una frase de Mario Benedetti que dice, hay una dignidad que el vencedor nunca podrá conocer. Pues no. Una cosa es que ganen siempre los mismos, pero el día que no ganan los mismos, uno puede ganar y mantener la dignidad. Yo creo que es eso, ¿no? Que en la derrota nos sentimos cómodos y hemos abandonado ciertas luchas, o ciertos discursos. Porque no nos genera tantas contradicciones, exacto. Quizás. Yo creo que va por ahí. Claro que va por ahí. Tenemos miedo a veces a que el poder nos corrompa, entonces acabamos buscando formas de ser marginales, residuales. Porque ahí se está muy cómodo. Desde ahí, porque además, no tienes contradicciones con las que lidiar. De ahí te conviertes además, te subes a la columna, puedes señalar a quien quieras. Además, yo creo que... Te dignifica casi, de alguna forma, parece que te dignifique a ojos de mucha gente, ¿no? Totalmente. Estar en esos márgenes y no tener vocación de
bueno, de eso, de conquistar ese poder y transformar sustancialmente las cosas, ¿no? Entonces, sí, parece que es siempre más cómodo estar en ese rincón haciendo la crítica cultural, claro. pero como observador, ¿no? Eso nosotros, yo muchas veces lo publicó alguna vez, la campaña feroz contra Podemos tiene que ver con eso, aunque tuvo la posibilidad, porque era la misma gente que estaba, la gran parte de ellos que estaban en Izquierda Unida y demás, y yo me acuerdo, o sea, yo como artista, antes de que ocurriera todo lo de Podemos, incluso desde la derecha, yo era un tipo admirable, un tipo querible, porque era como este chaval soñador. Entrañable. Claro, es entrañable, es un soñador, que en fondo, pero está equivocado, es un iluso, es un ingenuo. Sí. Y había una mirada amable hacia ti, incluso desde ciertos sectores de la derecha, como una mascotilla, además, que incluso podía sentar a la mesa porque le daba un toque de color a la velada, ¿no? Fíjate, el bohemio y demás. Pero de ahí pasaste a ser el apestado, ya no te invitaban a la mesa, ya eras alguien a odiar, y pasó. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque se tuvo la posibilidad de gobernar en algún punto. Y es verdad que desde esa situación de no gobierno se estaba más cómodo. Es verdad que desde ese lugar en el que me quería todo el mundo, incluso la gente derecha, y te invitaban a ciertos lugares y demás, pues claro, se vivía mucho mejor. Ahora, mantener ciertas posiciones tiene un coste mucho mayor, porque vas a recibir unas dosis de odio brutales, y un acoso, porque fundamentalmente los acosos en redes sirven para desincentivar, para disciplinar, absolutamente. Violencia ejemplarizante. Claro, totalmente. Entonces, claro, antes no existía, porque no eras ningún peligro, eras alguien absolutamente inofensivo. En el momento en el que uno dejó de serlo, por así decirlo, pues te convertiste en alguien a quien aniquilar de alguna manera. Y por eso cuando me preguntas, ¿tiene algún precio hablar de política y significarse políticamente? Bueno, siempre lo tuvo. A día de hoy yo creo que mucho más, sí. Uh-huh. Me gustaría conocer tu opinión, o bueno, el diagnóstico que haces de la deriva reciente de Joaquín Sabina, que bueno, ha sido una persona que durante décadas ha estado bastante vinculada, o se le ha querido mucho también desde la izquierda, y que dijo en 2022 en el documental Sintiéndolo mucho que ya no soy tanto de izquierdas porque tengo ojos y oídos para ver las cosas que están pasando. Haciendo alusión, pues supongo que a la caída de los países comunistas, soviéticos en el siglo pasado, a la deriva de la izquierda latinoamericana. ¿Qué piensas de este mantra o de este lugar común de no, bueno, es que es de izquierdas porque es joven, con los años la gente se vuelve de derechas? Bueno, hay ejemplos múltiples de lo opuesto, de gente que envejece de otra manera y demás. Yo es que le debo tanto a Sabina. Yo el otro día escuchaba a un muchacho que hablaba de artistas, hablaba de la patria. Era un chico argentino que hablaba de la patria. Decía, son gente que ha dado tanto a la patria que yo no le puedo reprochar ahora. A la patria en el sentido, le ha dado tanto al pueblo, pueblo que me resulta difícil reprocharle ahora las cosas que pueda haber dicho puntualmente, pasado cierto tiempo y demás. Y yo he sido tan feliz con Joaquín Sabina, y soy tan feliz escuchando a Joaquín Sabina, le debo tanto, no coincido con él, creo que se equivoca en ese sentido, creo que cuando dice que tiene ojos y oídos, tú también. No solamente eso, hay que ver, hablábamos antes de cómo de nuestros sesgos de confirmación. No. Depende a quién oigas y a quién veas. Y es verdad que la vida de alguien muy, muy, muy conocido es una burbuja. Exacto. Te dificulta mucho ver y oír según qué lugares y según qué cosas. Hay críticas que puedo compartir, ¿no? De ciertos proyectos que desde la izquierda se han convertido en autoritarismos y demás, y que podríamos hablar del déficit democrático de muchos países, de muchos proyectos, de muchos procesos, por supuesto, ¿no? Pero de ahí hacer una enmienda a la totalidad. Claro, una enmienda a la totalidad de la izquierda. O sea, se puede ser crítico y lo entiendo, porque deberíamos serlo todos, pero de ahí bueno, no coincido con él, evidentemente, pero yo qué sé, yo creo que su aportación a
a nuestra vida, a nuestra felicidad, ha sido tan grande que yo se lo perdono. Yo tengo que decir que yo le quiero. Es que, pero como quieres a ese abuelo, ese tío que es muy de derecha, sí que, sí, y que te lo pasa genial en Nochevieja con él, cuando se junta toda la familia y procura no hablar de política y demás, ¿no? Pues así lo pienso. Yo, Joaquín, al que quiero mucho, a pesar de que creo que en ese caso está muy confundido. Tendría que añadir que a uno resulta tremendamente triste que alguien que es un referente, que ha sido un referente y una inspiración, no solamente desde el punto de vista musical, sino que esperabas, cuando él hablaba de política, esperabas su opinión y la escuchabas con atención, ¿no? Que pasado el tiempo te rompe un poco el corazón ver gente que era un referente que diga algo así, ¿no? Que te aleja tanto de él ideológicamente. O sea, eso no lo voy a negar, me rompe el corazón. Pero bueno, ¿cuántas veces te rompen el corazón y sigues amando, ¿no? Pues esto le pasa a uno eso. La frase de cantautor. Sí. Te quería comentar que, bueno, en noviembre del año pasado estuviste durante unos días en el centro del foco mediático cuando Feijóo atribuyó erróneamente a Machado una frase tuya y te quería preguntar cómo viviste ese momento meme. Fue surrealista, porque yo me enteré jamás pensé que iba a tener la trascendencia. Alguien me puso en Twitter casi inmediatamente: fíjate, te acaba de citar Feijóo sin saber que te citaba. Y entonces busqué las declaraciones y me di cuenta de que ya lo había visto en internet, ya había visto que en alguna página web ponían la firma de Antonio Machado. Con tu frase. Claro, con ese texto, que incluye también su frase, la frase de hoy es siempre todavía. Pero todo lo demás es que lo grabé en un disco, además está grabado en un disco de Principio de Incertidumbre y demás, antes de que es como la presentación de una canción que se llama Ahora. Bueno, la frase esa es de Machado, pero el párrafo es tuyo, ¿no? Claro, la frase era de Machado, pero todo lo que la frase que citó, el rollo es que la frase que citó Pedro Sánchez era de Machado. Él incorporó lo que yo decía, o sea que fue un error. Y lo mejor es que luego encima me vuelve a citar, para denostarme, por supuesto, diciéndome que él escucha a otros cantautores, y acaba citando una canción que se llama Canción de Amor Propio, que habla fundamentalmente de la masturbación. O sea que me pareció ya todo maravilloso. Entonces fue extraño. Yo creo que también me hizo pensar, bueno, primero pensar que damos por válido, volvemos otra vez a esto del ciberfetichismo, de dar por válido todo lo que encontramos por internet. Todo es cierto, ¿no? De ese acriticismo con el que leemos las cosas muchas veces, que tampoco, porque a veces que por otro lado, que no sé hasta qué punto es reprochable, porque uno a veces no tiene todas las herramientas para saber si lo que está diciendo... O el tiempo, o la energía... Tiempo, claro. Eso por un lado. Luego cómo la política, cómo el debate político, cómo X, por ejemplo, Twitter, ha de alguna manera también establecido ciertas dinámicas de debate que se han trasladado de las redes a la realidad. Es decir, la búsqueda del zasca. El zasca. Tenía que dar un zasca y se puso en valor. Mira qué zasca le ha hecho, ¿no? Entonces, al final el debate, la profundidad del debate se pierde, ¿no? Con lo cual, eso, y luego también yo creo que era un debate tan hosco, tan duro, que yo creo que nos aferramos, se viralizó de alguna manera, porque había una necesidad de quitarle hierro y quitarle dureza al asunto, que nos queríamos reír y por eso también los medios empezaron a sacar esto, ¿no? De lo que sí que fui consciente, que fue flipante, fíjate que me parecía absurdo, era de la carrera por los medios por ponerse en contacto conmigo. O sea, me llamaban de una productora a decirme: no hables con nadie más, que te queremos tener en televisión. Y luego me llamaban los otros: ¿qué te han dicho? Si hablas con nosotros y no hablas con ellos, te prometo que un día hacemos un especial de tu disco, que sabía que era absolutamente falso y tal. Y entonces fue como una persecución divertida por una vez, ¿no? De los medios detrás de uno, ¿no? Que pocas veces se da. O nunca en ese nivel, ¿no? Sé que bueno, es ya casi un monotema, o bueno, un tema bastante exasperante a estas alturas, pero también te quería preguntar por la interna, ¿no? Por la batalla interna de las izquierdas, especialmente de las izquierdas con representación parlamentaria. Claro, tú
has mostrado bastante apoyo a distintos movimientos durante estos últimos años. Te vimos mostrando tu adhesión al 15M en su momento, en ese anterior ciclo político. Compusiste en 2021 la canción de Un Nuevo Futuro en apoyo a la candidatura de Pablo Iglesias y también has participado en las fiestas del PC. ¿Realmente crees que son espacios tan enfrentados o con diferencias tan irreconciliables como a veces podría parecer? ¿O tú abogas por tender puentes, por un entendimiento, o no? ¿O crees que las diferencias a nivel estratégico o comunicativo o programático son lo suficientemente significativas como para que tenga sentido la canibalización, por así decirlo? No creo que las diferencias estratégicas, programáticas, ideológicas, no lo sé, sean tan insalvables. No lo creo realmente. Creo que han entrado en unas dinámicas tan tóxicas. Lo peor es que se han reproducido, porque uno podría pensar, no, es un problema que tienen las altas esferas de la política, ¿no? Los grandes dirigentes. No, es que ha permeado, como, ¿sabes? Como los venenos que van permeando y que acaban pudriendo toda la tierra, ¿no? Y acaban haciendo que todo lo que florezca esté de alguna manera envenenado. Es que ha ido permeando en todas las capas y hay unos enfrentamientos fratricidas, por así decirlo, descarnados a veces. Descarnados y que me parece que no están a la altura de lo que los votantes, los simpatizantes y el gran grueso de los militantes merecen. Y están haciendo que nos alejemos todos, porque yo también lo estoy sintiendo. Yo me estoy sintiendo alejado en el sentido de que me cuesta mucho dar la cara. Me cuesta mucho dar la cara porque, entre otras cosas, también pienso que en algún momento me van a dejar a la intemperie. Me pueden dejar a la intemperie cuando los conflictos internos me sitúen en un lugar desafortunado. Y eso es una mierda. Eso no puede ser. La izquierda tiene que tener otra sensibilidad, otra forma de hacer las cosas. Se supone que era nueva política y que tenía que generar otro tipo de vínculos, de espacios más saludables, que la horizontalidad, por así decir, iba a devenir en debates más sanos. Una supuesta horizontalidad que yo no creo que exista realmente, ¿no? Yo, la verdad es que en ese sentido me siento desengañado un poco. Sobre todo subido a la melancolía, ¿no? No sé si desengañado, no diré desengañado, porque no quiero en la melancolía. Yo creo que esto se tiene que resolver. Y el problema, y absolutamente todos esto de la equidistancia, sí, la equidistancia, me da igual lo que me digan. O sea, absolutamente todos tienen que hacer un ejercicio de autocrítica y tienen que hacer un ejercicio de contención. Y todos están condenados a entenderse y a sentarse y a salvar, pero todos, ¿eh? Y mucha gente se tendría que ir a casa en todos los ámbitos y en todas las historias. No sé, yo la verdad es que fundamentalmente estoy enfadado. Estoy eso, a mí me sume en la melancolía. Y están condenados a entenderse, es que además están condenados a entenderse. Si no es ahora, será con los nuevos representantes políticos que surjan no sé cuándo, pero están condenados a entenderse y así será. No creo que sea una cuestión ideológica, no creo. Estratégica puede ser. Puede que sea una cuestión estratégica. Puede ser, pero en cualquier caso hay que salvar esas distancias, porque la política consiste en eso también. La política consiste en salvar las distancias y en tratar de entenderte con gente con la que tienes un objetivo común, aunque a veces discrepes en torno a las estrategias. ¿Cómo llegar? O sea, y sobre todo que hay que supeditarlo todo al interés del ciudadano y hay que saber escuchar. Pues le pasa, mira, me hablabas de Sabina, pues no es tan diferente. ¿Sabes? Hay que saber salirse de la burbuja. Tiene que ver con quién te rodeas, con quién hablas y saber que el mundo existe más allá de las redes sociales. O sea, todo eso. Y poner en valor también el aporte de cada uno. No solamente vamos a ponerlos en lo negativo, poner en valor lo que aporta cada uno y lo que ha aportado. Y ser capaces de reconocer el trabajo de muchísima gente que se ha jugado el tipo. No dejar en la intemperie a la gente. O sea, ser capaz de poner en valor eso.
lo que le ha tocado padecer a mucha gente. Por supuesto que eso hay que ponerlo en valor también. Pero dialogar y estar a la altura de las circunstancias en un contexto en que la ultraderecha tiene posibilidad, está creciendo en todo el mundo. O sea, el antifascismo exige, o sea, la resistencia antifascista exige dejar de lado muchas discrepancias que a veces claramente tienen que ver con cuestiones muy personales, ¿no? Y con vivencias muy personales e historias muy personales que no sé si que hay que superar de una u otra forma. Con rencores, con vendetas, que bueno, es normal cuando has estado quizás muchos años, ¿no? Conviviendo de alguna forma con gente, pero tendría la gente que estar por encima de... Lo peor, como digo, no ya es que en los cuadros directivos, no sé cómo decirlo, los cuadros existan esos tipos de diferencias personales, es que se han como enquistado dinámicas que parecen insalvables, pero te metas en el foro en el que te metas. Es que da igual, es que te van a dar de hostias, digas lo que digas. Es que es estar permanentemente a la defensiva. Es una paranoia, es la invasión de los ultracuerpos. Cuando se escribió la invasión a mí me encanta la ciencia ficción. Cuando se escribe la invasión de los ultracuerpos, tiene que ver con la Guerra Fría y con la paranoia de los norteamericanos que veían un espía de la Unión Soviética en el vecino en todo el mundo. Entonces, el ultracuerpo era... Buena analogía. Claro. Entonces tenía que ver con eso, ¿no? En ese contexto se escribe ese libro. Y eso se vive en una suerte de paranoia que hay que trabajar en terapia. No sé, esto es como la terapia de pareja, pues algo así habrá que hacer, no lo sé, porque hay que... O sea, cuando yo me expreso políticamente no lo hago en contra de ti, no lo hago en contra de una persona en concreto. Cuando yo digo que hay que converger y que hay que buscar soluciones y demás, no lo estoy haciendo porque demerite el trabajo de unos y porque no tenga en cuenta el esfuerzo, el padecimiento de otros, ¿no? Lo que yo tengo en cuenta es el interés común, y eso es lo que yo creo que se está perdiendo a veces de perspectiva. En relación precisamente a este tema, tienes una frase que dice: y mientras tanto, los santos de causas perdidas discuten verdades, armados con su piolet se confunden de enemigo. Digo, relacionado con este tema, al menos yo veo como una relación porque en la coyuntura actual lo que vemos es precisamente cómo se ha instalado esta cultura de la sospecha, de la suspicacia, de la hostilidad, del... No, bueno, es que si te sales en algún momento de la ortodoxia automáticamente, ya no solo eres un infiltrado, que... No, es que tienes que estar demostrando permanente. Es que a mí a veces en redes... Como un ritual, sí, me dicen, ¿y tú? ¿Cuándo dijiste? Y yo a veces que soy tan gilipollas que me veo en la necesidad de ponerme a buscar el tuit en el que yo también. O sea, y digo, ¿pero por qué le tengo que dar esta explicación a este chaval que no conozco de nada, que no sé quién es y que no sé por qué? O sea, es una suerte de... Es que no sé cómo decirte eso, de paranoia ya en la que tienes que demostrar la pureza, ¿sabes? Un rollo inquisitorial que es absoluto, que es impropio y que es infantil. Basta ya, es que basta ya. Basta ya, la responsabilidad de quienes se dedican a la política es encontrar cauces para conseguir pues objetivos políticos. Yo entiendo que puedas ir porque habrá quien diga, no, la política conlleva también confrontación. Hay que confrontar también a quien tiene unos intereses contrarios a los tuyos. Absolutamente de acuerdo. O sea, yo no creo que haya que buscar consensos permanentemente para todo en la vida, pero para algunas cosas sí. O sea, creo que muchas de las confrontaciones que se plantean no están pensadas, no tienen que ver con el debate ideológico que merece la situación que vivimos. Sí, que la unidad tal vez no sea un fin en sí mismo, pero es un medio necesario. Pero más en unas circunstancias como esta. Yo no creo, yo no creo en la unidad por encima de todas las cosas, y yo creo que hay que establecer. Si también tiene que ver con establecer, tiene que haber formas. O sea, tiene que haber formas de establecer mecanismos para que cualquier ejercicio de disensión no se convierta en un crimen, ¿sabes? Que no, o sea, hay que guardar los piolet, punto, y ya está. Y buscar mecanismos para que haya espacio para la disensión sin que... Y se pueda resolver, o sea, como acoger esa contradicción, entender que va a surgir y no condenar al ostracismo, no pensar que cualquiera es un traidor, etcétera. Porque claro, vives con... Estoy
estoy harto del concepto eso del traidor, de ese señalamiento. O sea, basta, porque además es injusto, sobre todo con gente que es sumamente valiosa y sumamente necesaria, cuya contribución es absolutamente necesaria. O sea, no sé, tío, es que yo he oído cosas de gente que digo, pero cómo? A veces pienso, o sea, se trata, quiero decir, a veces hay ciertos partidos políticos que tú dices, joder, ¿por qué ciertos artistas acaban bajo el amparo de ciertos partidos políticos, yo qué sé, el PSOE, o se van a la derecha y tal? ¿Y sabes por qué? En cierto modo yo a veces pienso, porque al menos no les maltratan. ¿Sabes lo que te digo? No, o sea, porque al menos, y no digo de intereses, de que les pongan dinero, no hablo de cuestiones de intereses económicos o profesionales, de ascenso en su carrera y demás. Hablo simplemente de cariño, de que te tengan en consideración en el sentido de que eres uno de los nuestros. Que no tengas que estar probando tu lealtad constantemente. Saber quién es uno de los nuestros. No puede ser que el otro día leía a un tipo que decía, Carlos Bardem, tío, ¿en serio? Encima, Carlos Bardem, ¿en serio? O sea, un tipo de una lucidez, un tipo que le oyes hablar y es alucinante, un tipo que se ha expresado sin necesidad, que le iría mejor. ¿Qué necesidad tiene un tipo que le va de puta madre en su trabajo, que le irá económicamente fantástico? ¿Qué necesidad tiene de expresarse políticamente como lo hace, si no lo hace de corazón? Entonces, eso no quiere decir que tengas que suscribir todo lo que diga, pero al menos no le señales de esa manera. No sé, a mí me cuesta entender ciertas cosas. Yo por eso me siento desplazado. Digo, igual no es mi momento. También hay que saber dar un paso atrás. A lo mejor, quiero decir, es el momento de que venga gente más joven y dé la cara. Yo he dado mucho la cara y a lo mejor, bueno, puedo acompañar desde otro lugar. Yo ya no tengo por qué escribir himnos. Yo a lo mejor puedo acompañar desde otro lugar. Que vengan otros y escriban himnos, ¿no? Pero yo a veces me siento desplazado, digo, no sé, yo no entiendo, no llego a entender, me cuesta entender, ¿no? Ciertas expresiones, ciertas formas, ver el sufrimiento de ciertas personas, tío, no me parece justo. A mí a veces lo que me hace sentir como desengañada o huérfana, o incluso que me sitúa en un pesimismo que no me gusta, porque caigo con una especie de fatalismo de no, siempre vamos a acabar reproduciendo, ¿no? Es cómo en ciertos espacios que se suponía que tenían que, de alguna forma, desafiar, ¿no? esas lógicas relacionales, esas formas de vincularse, de tratar al otro, como esas verticalidades, esas jerarquías, tal, ver cómo, y como tú dices, es que ni siquiera me estoy refiriendo necesariamente a las personas que están arriba de todo, sino que me refiero también a cómo esto, ves este maniqueísmo, esta necesidad de ganar constantemente, como si fuera constantemente, estás constantemente, lo que tú decías, a la defensiva, en una batalla, tienes que demostrar que tú eres más leal que el otro, ¿sabes? Es como una búsqueda constante de aprobación, como si estuvieras en deuda constantemente, y dices, no, es que te tendrías que sentir, o sea, yo entiendo que se espere de ti buena fe, pero la buena fe también incluye el no estar de acuerdo, claro. El hacer críticas que no sean, quiero decir, destructivas, que tengan como también un punto propositivo de yo habría hecho tal o yo lo enfocaría de esta manera, ¿no? Pero es que ni eso, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con... A veces hablamos de cómo las personas seducidas por los cantos de sirena de la ultraderecha buscan respuestas muy sencillas y esquemas muy simples y chivos expiatorios, pero creo que a veces en algunos sectores de la izquierda pasa lo mismo, que es como, vale, no estás en A, automáticamente a ti te debe estar pagando el sueldo B. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. No, pero como si no hubiera la posibilidad de estar un poco al margen de... Y porque eso también define tu compromiso ideológico, en tanto en cuanto seas capaces de... Es como el ejercicio de la acción con la Stasi, quiero decir. Si tú delatas, eso confirma tu lealtad también de alguna manera. Si tú eres capaz de señalar, o sea, el señalamiento de alguna forma reafirma tu compromiso con el colectivo, ¿no? Te pone en valor, en tanto cuando eres capaz de señalar. Pero al final acabas siendo tú el señalado, porque en ese ritual de purgación al final no queda nadie. Es que, exacto, ese es el problema. Mira, el 15M había cosas, el 15M era muy interesante, a mí me encantó.
de alguna manera todos nos sentimos muy esperanzados, pero tenía un componente reaccionario en algún punto. Cuando alguien decía, a mí nadie me representa, por ejemplo, ¿cómo decir? Ese sentimiento ese sectarismo, por así decirlo, ese enclaustramiento, por así decirlo, existía un poco también en el 15M, en el que cuando acudía a alguien que tradicionalmente había militado, se señalaba también incluso a gente que había estado militando toda su vida, como, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú qué vienes a hablar ahora y tal? No sé qué. Quiero decir, y era un punto que tiene que ver con ese adanismo también, que el que llega, pues eso... Lo ha inventado todo. Lo ha inventado todo, y hasta que no hemos llegado nosotros, vosotros no teníais ni puta idea. Pero también había un punto de un ejercicio de señalamiento, un no me representa a nadie, una incapacidad para negociar en el colectivo, ¿sabes? Quiero decir, cuando tú delegas tu representatividad en alguien, en un político, de alguna manera estás haciendo un ejercicio de negociación porque no puedes estar al 100% de acuerdo con lo que te está diciendo el otro. Entonces tú tienes que hacer una concesión. En todo ejercicio de negociación hay que hacer una concesión. Y es como si no fuéramos capaces de hacer ningún tipo de concesión. Como si de alguna manera se hubiese infantilizado el debate político y fuésemos incapaces. Entonces, es generar nuestras parcelas pequeñitas donde ahí nos sentimos abrigados por el colectivo, pero cada vez más cerrados, tal y como decíamos antes, un poco imitando las dinámicas de las redes sociales, cada vez más cerrados y con los vasos comunicantes cada vez más estrechos. Y al final también creo que es sintomático de haber asumido la derrota, haber asumido la incapacidad de convencer, claro. La incapacidad de, como decíamos antes, que a veces está muy cómodo en la derrota, bueno, a veces está muy cómodo en ese espacio hermético en el que, bueno, hay una cierta conformidad, uniformidad, ¿no? Y creo que es muy peligroso confundir la uniformidad con una especie de seguridad o con la lealtad en un sentido más amplio, ¿no? O con la conexión, es decir, no tendría que ser necesario que tú y yo estemos de acuerdo exactamente en todas las medidas por las que apostaríamos para conseguir probablemente objetivos que son parecidos, ¿no? Y eso. Eso no es una pregunta, es una reflexión. No, pero coincido absolutamente, sí. Efectivamente, sí. Sí, precisamente tenemos una sección que solemos hacer hacia el final de cada entrevista, ya estamos llegando al final, que se titula a sí mismo, se titula Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a la pregunta que les ha mandado, que les ha formulado el invitado anterior, y a su vez también piensen en alguna pregunta que querrían formularle al siguiente. Y bueno, claro, esto no te lo habíamos dicho, pero precisamente contigo acabamos la temporada, vamos a hacer pues un parón en realidad de una semana solo, pero todavía no tenemos cerrado al siguiente invitado. No eres la primera persona a la que le hacemos esto, a la que le hacemos pasar por el mal trago de tener que formular una pregunta al aire sin saber ni a quién se la formulas, pero eso sí, en tu caso sí que te decimos que la pregunta te la ha dejado Julián Macías. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tanto a nivel individual como de manera colectiva, ¿cuál crees tú que deben ser las estrategias, la forma de actuar o los caminos para luchar eficientemente contra la desinformación y los discursos de odio? Pues es que no tengo respuesta, es que no lo sé. Es que yo también... Yo me hago la misma pregunta, de qué forma, porque es difícil delimitar la libertad de expresión en tanto en cuanto además cualquier decisión que se tome al respecto puede ser un boomerang, porque puede ser utilizada un poco pervirtiendo un poco para lo que fue pensada, ¿no? Dicha herramienta, por así decir. Entonces, la verdad es que yo, ahora que está el debate, se debate mucho en torno a los bulos, que es un claro ejemplo, pero bueno, yo creo que las leyes, ya existen leyes, de hecho, que delimitan bien, o sea, ahora me resulta también llamativo que se plantee incluso este debate desde el gobierno cuando en este país se ha metido a la cárcel a gente por hacer canciones, o se ha intentado meter en la cárcel a gente por hacer canciones, por hacer chistes sobre Carrero Blanco, se ha condenado a gente, es decir, se habla un poco de esto, de cómo el anonimato, cómo se puede hacer, quiero decir, yo creo que ya existen
existen ya mecanismos. Yo creo que hay que tener voluntad política y tienen que existir de jueces y fiscales, sobre todo también, que sigan adelante con respecto a eso, ¿no? El delito de odio ya existe, que puede ser útil, pero bueno, yo también me pregunto, hacer que haya transparencia, por ejemplo, en lo que respecta a la financiación de los medios que son autores de ese bulo, me parece que puede ayudar. El hecho de que las rectificaciones tengan que ser obligatoriamente de la misma forma como se emitieron o se escribieron esos bulos, ¿no? Porque muchas veces el rectificado se hace en la letra pequeña, letra pequeña o a horas de la madrugada o en un lugar no. En el canal secundario. Claro, que estén obligados a hacerlo como tal. Pero bueno, yo creo que es un tema en el que yo personalmente reconozco mi ignorancia, porque ponerle límites a la libertad de expresión es algo que la libertad de expresión tiene ese precio. Yo creo que tiene que ver más con el exigir responsabilidades también a las empresas, a las grandes, pues eso, a los propietarios, a exigir, por ejemplo, un control en cuanto a, pues eso, a los contenidos, a exigir responsabilidades también. Yo creo que ayudaría a exigir responsabilidades también a las empresas que albergan un poco según qué contenido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no tengo mucha idea al respecto. ¿Has pensado en la pregunta que quieres hacerle a esa persona indefinida? Bueno, yo le preguntaría si... Yo creo que una canción te puede cambiar la vida en muchos aspectos. Pero teníamos la duda, y lo hablábamos ahora durante la conversación, si una canción puede cambiar el mundo, si la expresión artística puede cambiar el mundo, si puede convertirnos en personas mejores, si realmente el trabajo que hace uno tiene algún sentido, en definitiva, es lo que uno está preguntando. El trabajo que hace uno, que eres tú, sí, en este caso. ¿Qué significa la canción de La fábula de los conejos? Bueno, La fábula de los conejos es un poco una revisión de una vieja fábula, que es la de los galgos y los podencos, de las liebres que van corriendo y se ponen a discutir si quienes les persiguen son galgos o son podencos, qué raza son, y acaban devorados, claro, evidentemente. Y lo usé precisamente para hablar de los conflictos en la izquierda, del eterno conflicto en la izquierda, sobre debates absurdos que no conducen a nada, ¿no? Mientras el lobo se acerca, mientras el fascismo llama a nuestras puertas, nosotros estamos debatiendo sobre qué estrategia seguir, sobre quién está a la altura, sobre la pureza ideológica de unos y de otros, sobre... La pulcritud. Claro, sobre debates que yo creo que estériles en muchas ocasiones, ¿no? Y debates que tienen que ver a veces incluso con cuestiones que no son políticas, sino son más bien que tienen que ver con vivencias personales. Entonces, experiencias personales, quiero decir, de relaciones personales. Entonces, de eso habla, de esa tradición constante de la izquierda, de ir armado con un piolet, tratando de descubrir al traidor, y empleando más tiempo precisamente en eso que en construir un discurso que atraiga a esos jóvenes que están desencantados, en generar debates y espacios saludables que puedan atraer a gente joven, que se sientan bien en esos debates, que sientan que van a ser bien recibidos, bien cuidados y que les puede ilusionar, ¿no? ¿Y qué opinas de Nacho Cano? De lo que sabemos, de que evidentemente sé lo que opinas sobre el hecho de que esté explotando a migrantes en situación irregular. Me puedo hacer una idea, pero bueno, si quieres también explayarte y añadir algo más. No, mira, yo quiero decir, no quiero decir que Nacho Cano se exprese políticamente como lo hace por un interés económico, porque es exactamente lo que me reprochan a mí. Yo lo que le puedo reprochar es, efectivamente, en el caso de que salga adelante el juicio y demás, es lo que le están acusando. Le podía reprochar el hecho de que hay una situación
que en este caso pueda ser un delito en tanto en cuanto esté explotando a sus trabajadores, ¿no? Eso es absolutamente reprochable. Puedo debatir en contra de él, me puede parecer que lo que dice cuando se expresa políticamente son cosas absolutamente inciertas, falsas, incluso estúpidas. Puedo también incluso hablar de que me parecía un disparate absoluto el que intentara poner una pirámide en un barrio que tenía unas necesidades y unas prioridades muy diferentes, ¿no? Puedo hablar de eso, pero lo que no voy a caer es en ese reproche, ¿no? De que Nacho Cano es de derechas y punto. Y yo creo que lo ha sido toda la vida. Ha sido un tipo de derechas toda la vida, vamos. Yo nunca le he escuchado significarse políticamente más allá de eso. Entonces, bueno, pues yo haré todo lo posible porque sus objetivos políticos no se cumplan, por así decirlo. Haré todo lo posible dentro del debate político y lo que uno pueda aportar desde un lugar sano y saludable. Que no se me malinterprete, pero bueno, es que no quiero caer en eso. Yo defiendo el derecho a Nacho Cano a expresarse políticamente aun cuando esté en las antípodas de lo que él dice. Y jamás voy a hacer tampoco no voy a calificar su música en función tampoco de sus intereses políticos, de sus ideas políticas. Nacho Cano me podrá gustar más o menos, que su contribución a la música de este país y al pop de este país es innegable, que es una figura muy relevante de la música de este país, que ha hecho canciones que están en nuestro imaginario y que quedarán para siempre, eso es innegable, y eso es una cosa, y otra cosa es lo que opine políticamente. O sea, yo de lo que me niego es tener que hacer un examen de su música y de sus aportaciones en el mundo artístico en función de lo que opine políticamente, porque no lo quiero para mí, y yo lo veo como lo hacen conmigo constantemente. Así que, bueno, sin duda alguna, bueno, lo que con respecto a los musicales es absolutamente reprobable. Bueno, aún son presuntos delitos, pero si fueran ciertos serían absolutamente reprobables. A ver hasta qué punto la justicia también sigue para adelante, porque la justicia no es igual para todos en este país. Sí puedo poner objeciones en las conspiraciones que él se monta en la cabeza diciendo que todo es una operación política, que a él van a por él por una cuestión política. Yo creo que eso no es así, yo creo que eso es un delirio absoluto, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, no sé, creo que me he expresado. Sí, yo precisamente lo que te iba a decir, comentas ahora que no quieres criticarle en los términos en los que te suelen criticar a ti. Precisamente algo que yo quería comentar es que, bueno, a los artistas, a los músicos en este caso, que os significáis políticamente como de izquierdas o incluso que tienen simplemente un mensaje progresista, se les acusa siempre de vivir de las paguitas y vivir del Estado por recibir subvenciones de ayuntamientos para participar en festivales, que es algo perfectamente normal, y luego en cambio vemos que, bueno, cuando son artistas de derechas también reciben subvenciones de ayuntamientos gobernados por el PP, en este caso Ayuso, ¿no? Eso sí que es reprobable. Y ahí no se usa doble vara de medir. Exacto. Cuando se habla de los subvencionados, se habla fundamentalmente de la gente de izquierda. Cuando vemos a gente de derechas, a artistas de derechas, que reciben bastante más subvenciones. Bastante más subvenciones, y eso no se señala con tanta saña, por así decirlo. Entonces, seamos justos, ¿no? O gente que desaparezca el Estado, que desaparezca que hable de las paguitas, que hable de la inmigración ilegal, por ejemplo, ¿no? Que nos hable de la inmigración ilegal y que de repente no mire con, no sé, de una manera un poco crítica cómo reclutó un poco, cómo ha puesto a trabajar a los que eran inmigrantes también, venían de otro país. Claro, ¿no? En realidad su discurso es perfectamente coherente desde el punto de vista de que, claro, él quiere que estén aquí sin derechos porque le sale más rentable, te quiero decir. Claro. Eso, ese es el debate pertinente. A mí ese sí me parece el debate pertinente. Y el debate también, como bien dices, eso, la doble vara de medir, cuando los subvencionados son unos y, sin embargo, cuando tienen a bien, luego cuando lo reciben otros, es maravilloso, ¿no? Bueno, pues ese sectarismo para otros. Yo no quiero caer en esa... yo, como digo, defiendo el derecho
a Nacho Cano a expresarse. Yo creo que ha sido toda la vida de derechas, que no está haciendo ningún descubrimiento. Otra cosa es las conspiraciones, las películas que se montan en torno a una supuesta persecución que, por lo que se lee en los periódicos, yo creo que responde más bien a una investigación y además a la denuncia de una chica, que una chica se personó en comisaría para hacer una denuncia, y hay una investigación abierta al respecto, ¿no? Pero bueno, a ver dónde termina todo eso. Uh-huh. Bueno, estamos ya terminando esta entrevista y, bueno, ya que hemos estado hablando de música y política y de la relación entre ambas, me gustaría que cerráramos con algunas recomendaciones que quieras hacer a quienes nos estén viendo o escuchando de artistas que, bueno, que creas que merece la pena escuchar y que quizás no tengan, ¿no?, la repercusión o el alcance, porque los algoritmos quizás no les están potenciando por el tipo de música que hacen o por la razón que sea, artistas que creas que debamos escuchar. Bueno, hablábamos antes de mujeres que a día de hoy están en primera línea, en la vanguardia. Hay mujeres como María Rosalén, que ya, evidentemente, ella ya no hace falta que la recomendemos porque es conocida, pero sí quería señalar, porque cuando más hablabas de la canción de autor como género, que lo que representa María Rosalén es lo vivo que está el género. Es una mujer que es el paradigma de cantautora, es comprometida, habla del nosotros, con una altura, un vuelo poético en sus canciones innegable, una mujer que cuida los contenidos, las formas, su forma de estar en el escenario, hablamos del personaje y demás, es una persona cercana, que la ves claramente, y ella representa un género que sigue vivo y que sigue convocando sobre todo también a mucha gente joven. Pero mujeres más jóvenes, yo por ejemplo he grabado en alguno de mis discos con Ede, que es una artista que recomiendo muchísimo, que es tiene una capacidad no solamente a nivel compositivo, sino en cuanto a su curiosidad en lo que respecta a las producciones, a sus producciones, o sea, cómo experimenta, cómo investiga, lo que hace, cómo lo hace. Y yo creo que ella es una mujer, ella destaca sin duda alguna dentro de lo que es ese colectivo de mujeres, pero representa un poco una cierta tendencia a la canción de autor que me parece interesante reseñar. Uh-huh. Pues cerramos contigo esta temporada. Ismael Serrano, muchísimas gracias por haber venido, por habernos hecho este hueco, por haber pasado esta tarde/noche ya casi conmigo aquí, y espero coincidir en un futuro próximo. Ojalá que sí. Muchas gracias a ti.